Capítulo 7. Tras lo que posiblemente fue la hora más larga de mi vida, Biwa Sensei apareció tambaleándose, apoyado pesadamente en su clon. Creo que lloré de alivio al verlo, aunque los detalles eran un poco confusos. Tenía mucho miedo. Pensé que mi sensei moriría odiándome. Pensé que sería mi culpa. Dudé. Tenía en la punta de la lengua una lista de las habilidades y debilidades de Kakuzu, pero pasé una fracción de segundo de más intentando encontrar la justificación para encontrarme con esa información antes de darme cuenta de que no importaba. No me importaban las repercusiones. La vida de Sensei era mucho más importante. Pero era demasiado tarde. Se había ido a luchar contra una leyenda centenaria del mundo shinobi, ciega. Kakuzu era el hombre del saco. Sobrevivió a un combate a muerte contra el dios shinobi. Tuvo que morir 5 veces para que se le quedara. Sabía que Biwa Sensei también era considerado de rango S, pero madre mía. Kakashi también era, discutiblemente, de rango S, y aún necesitaba tiempo de preparación y un profundo conocimiento de sus habilidades para conseguir una victoria que seguía siendo difícil. Sin mencionar los poderes de protagonista de Naruto, el Deus Ex Machina. Kakuzu era un personaje importante. Y mi propio maldito sensei lo venció. Creo. Al menos sobrevivió. Pero cuanto más se acercaba, más maltrecho parecía. No era una batalla de baja intensidad. Los brillantes destellos que todos podíamos ver con claridad en el cielo nocturno y los estruendosos estallidos que resonaban en la montaña lo demostraban por sí solos, pero joder. Nunca había visto a Biwa Sensei sin aliento, y mucho menos tan herido. Incluso contra todo el poder del renombrado cuerpo de Peter Sdesuna, apenas sudaba. Quería hablar con él. Pedirle perdón por todo lo que hice y por todo lo que no hice. Preguntarle si Kakuzu seguía vivo. No tuve oportunidad. Endo Sensei lo acompañó lejos de miradas indiscretas, sin duda para brindarle atención médica. Nos dejó a los tres desconcertados y completamente incómodos. Estábamos en plena fiesta. Celebrando nuestra increíble victoria contra todo pronóstico. Pasar de eso a la ansiedad extrema en cuestión de segundos, fue, como mínimo, desconcertante. Nuestro plan era irnos a la mañana siguiente, pero claramente eso ya no era posible. Nos quedamos 2 días más, y Biwa Sensei no abandonó la sala del trono en todo ese tiempo. Solo las ocasionales palabras tranquilizadoras de Endo Sensei nos hicieron saber que, de hecho, estaba vivo y recuperándose. Ninguno de nosotros quería celebrar, por temor a invocar a otro ninja de rango S desaparecido. Cuando Biwa Sensei finalmente salió de su cueva, estaba solo. Su clon de fisión había desaparecido. No estaba seguro de si se había reasimilado o simplemente se había largado a otro sitio. En cualquier caso, el Biwa Sensei que quedaba no era una compañía agradable. Cada frase era breve, y pronto aprendimos a no expresar preocupación de ninguna manera, aunque estuviera claramente justificada. Al menos las circunstancias hicieron que no se enfadara tanto por la petición de los Hashinistas de regresar, como sin duda lo habría hecho de otro modo. Específicamente porque los Hashinistas tenían carros, y no creo que pudiera viajar solo mucho tiempo, y mucho menos correr a un ritmo razonable. Dudaba que su orgullo le permitiera apoyarse en nosotros. Pasó el viaje bajo sus toldos, o a veces tumbado encima para observar mejor nuestro entorno. Los demás éramos más que capaces de vigilar, pero creo que le reconfortaba inspeccionar personalmente nuestro entorno. Las avispas iban y venían durante el viaje. Algunas eran grandes, cargando cajas llenas de lo que solo supuse que eran suministros médicos. Supuse que era una importante ventaja adicional de tener citaciones. Cualquier cosa podía ser entregada con suficiente antelación. Siempre se recluía en las carretas para recibir tratamiento, pero bajo el sol ocasionalmente brillante de la tierra de los pantanos, podía ver una silueta a través del cuero estirado y translúcido. Deduje que su mayor herida estaba en el costado, justo afuera del corazón. No tenía ni idea de cómo un golpe así de otro ninja de rango S no lo mató. Solo podía suponer que algún kami aburrido le había concedido un milagro. Por suerte, no hubo nada emocionante en nuestro viaje de regreso. Con el ánimo que tenía, me daría pena cualquier bandido que me pusiera a prueba. Pasé el tiempo entrenando con Endo Sensei, intentando asegurarme de encontrar un sensor enemigo camuflado sin ser identificado de inmediato por mi extraño chakra. Cuando perdió la paciencia conmigo, trabajé en los sellos de mis puertos líquidos, usando agua sucia del estanque para mis experimentos. Casi no tardé en darme cuenta de que, como la mayoría de los proyectos, sería mucho más difícil de lo que pensé al principio. Transportar líquidos era algo completamente distinto a transportar sólidos.
Lo cual, supongo, coincidía con mi teoría de la existencia de una dimensión de almacenamiento. Si el agua se sellaba en otro lugar, salpicaría el suelo y se dispersaría en todas direcciones. Si el chakra pudiera volver a adherirse a ella, imaginé que solo traería de vuelta unas pocas moléculas a la vez, ya que los líquidos carecían de fuerzas moleculares fuertes para arrastrar consigo el resto de la masa. Mi solución fue crear un tanque que se invocara a sí mismo dentro y fuera de otro tanque, dejando atrás su contenido. Era una solución mucho más compleja de lo que esperaba, y aún intentaba encontrar la manera de retirar el tanque intermedio sin llevarse su contenido. Probablemente necesitaría un mecanismo de sellado completamente independiente para hacerlo, pero esperaría el consejo de Atsushi antes de perder más tiempo. No tendría nada que darles a los Hashinistas por su regreso inmediato a River como esperaba, pero tal vez el Tsuchikage asignaría una misión secundaria de entrega a cualquiera que ya se dirigiera en esa dirección. Nos recibió un contingente de Iwagakure en cuanto cruzamos al país de la tierra. Fue casi una ceremonia como Biwa-sensei fue trasladado del palanquín que nos esperaba, y ese era probablemente el objetivo. A nadie de Iwa le gustaría ver a uno de sus más fuertes derrotado, sin importar el oponente. Era malo para la moral. En cambio, se ocultarían a plena vista. La visita de un noble extranjero llamaría la atención, pero se olvidaría enseguida. Y estoy seguro de que los porteadores eran en secreto ogros rojos. No me cabía duda de que ya estaría recibiendo tratamiento en un hospital de alta seguridad mucho antes de que llegáramos a la puerta de Iwagakure. Lo cual nos llevó a otro día y a la mañana siguiente, con nuestra compañía actual. Fue un alivio cuando aparecieron las conocidas banderas burdeos. «Qué bien estar en casa», le murmuré a Daigo, quien asintió solemnemente. Estas últimas 2 semanas habían sido muchísimas. Estaba tan emocionada de dormir en mi propia cama. Pero primero lo primero. «Entonces te quedarás en Iwa por un tiempo», le dije a Makishi. «Sí. Tomará algún tiempo llegar a un acuerdo con su administración. Podría haber algunas complicaciones según las circunstancias». Sí, yo mismo preveía algunas complicaciones. El departamento de misiones solía exigir el pago de las escoltas por adelantado, y los Hashinistas ya nos debían dinero para el viaje de regreso. Pero estaba seguro de que estarían dispuestos a organizar algo para una clientela tan adinerada. Incluso con Sensei ocupado, dudo que pueda librarme de mis obligaciones, dije, admitiendo solo para mis adentros que la mayoría de esas obligaciones eran mías. Había aprendido mucho en Sgen no Kuni y estaba ansioso por ponerlo todo en práctica. No sé si podré despedirme de ti, así que será mejor que me despida ahora. Hubo un ligero clamor ante la declaración, sobre todo por parte de las mujeres. Sabía que las había engañado para que me quisieran, pero no hasta este punto. Rika lloró a mares mientras me abrazaba. De hecho, me hizo sentir un poco mal. Iwao provocó una reacción similar, lo cual me alegró ver, ya que, en realidad, se la merecía mucho más que yo. Él se había preocupado por los Hashinistas desde el principio, mientras que yo, en cierto modo, los resentía por su proselitismo, incluso antes de saber qué veneraban exactamente. Daigo les importaba un bledo. Lo mejor que recibió fue una sonrisa amable. «Si alguna vez estás en River Country, por favor, visita nuestra iglesia», me susurró Makishi al oído mientras se inclinaba para abrazarme con ternura. «Así podremos expresarte nuestra gratitud por todo lo que has hecho por nosotros durante el tiempo que hemos estado juntos». «No seas ridícula», dije, un poco incómoda. «No hice casi nada». «Tonterías. Honraste nuestras prácticas y mostraste interés por nuestra religión. Pocas personas nos muestran el mismo respeto, y tu apertura nos ha conmovido a todos. Luego, cuando estábamos en nuestro punto más bajo, nos ofreciste consejos y compartiste verdades que nos costaban comprender, con la paciencia propia de alguien mucho mayor que tú. Aprendimos muchísimo de ti». No estaba muy seguro de cómo responder a eso. La mayor parte de lo que mencionó lo hice para manipularlos. El resto fue más por compasión hacia la gente a la que acosarían y antagonizarían en el futuro que por los propios Hashinistas. La única verdadera bondad que les mostré, mi decisión de educarlos mejor en lugar de arrojarlos a los lobos, fue por lástima. Parecían tan indefensos. Habría sido de mal gusto dejar que hicieran el ridículo antes de que alguien, inevitablemente, perdiera la paciencia y los liquidara. «Tienes un profundo aprecio por la vida y la muerte», continuó. En eso estaba de acuerdo. Creía que cada vida tenía valor, una opinión que no compartía la mayoría de la nación elemental. Y, habiendo muerto yo mismo, podía apreciar la belleza de la muerte mejor que nadie. También eres un devoto estudiante del chakra.
Creo que podrías aprender mucho sobre la relación entre estos dos temas de nuestro gran líder de adoración. Él fue un ninja como tú, proveniente de la aldea oculta de las aguas termales, y lleva décadas aplicando las enseñanzas de Kagilla Yosepu a sus propios estudios. Estas prácticas suelen mantenerse en secreto para quienes no pertenecen a nuestra iglesia, pero puedo ser bastante convincente. Sinceramente, creo que está muy ansioso por impartir sus enseñanzas a alguien que las comprenda, pero ninguno de nosotros puede, y no es por falta de esfuerzo. Los pocos con cuerpos aptos para el uso del chakra no podemos comprender temas tan complejos. Ya veo, dije, sin ver nada en realidad, pero con mucha imaginación. Yugakure. De ahí era Idan, ¿no? El gran líder de adoración no podía ser él. Recuerdo que Idan no se convirtió en un asesino en serie hasta que su aldea oculta fue disuelta. Todavía existe. De hecho, estoy bastante seguro de que Idan ni siquiera ha nacido. A pesar de su color de pelo, no era tan viejo. Y según Maki, sí, el gran líder de adoración lleva ya bastante tiempo entre nosotros. Aún así, no podía imaginar que el hilo conductor entre ellos fuera una coincidencia. Por lo tanto, mi reacción instintiva a la oferta de Maki sí fue un rotundo no. Pero otra parte de mí sentía una curiosidad morbosa. ¿La relación entre la muerte y el chakra? ¿Qué podría significar? Si estoy por la zona y tengo tiempo libre, decidí. No era una garantía. Tendría mucho tiempo para pensarlo. Probablemente no me acercaré a River pronto. Con esa pequeña oferta descartada, finalmente fue socialmente aceptable que nos fuéramos. Endo Sensei ya se había ido en cuanto me di la vuelta sin siquiera despedirnos, pero aún teníamos que presentarnos en el mostrador de misiones para anunciar nuestro regreso. Además, había pasado tiempo desde nuestra pelea culminante con Nomo Hideo, y nuestros pergaminos de almacenamiento no mantendrían la información actualizada para siempre. Sentí lástima por quien tuviera que verificar la identidad de los Chunin que matábamos incluso antes. Como pasamos los últimos días a paso de tortuga, todos tuvimos muchas oportunidades de redactar nuestro informe de misión con antelación. Menos mal, porque nos habría llevado muchísimo tiempo escribir una descripción completa de todo lo que hicimos en Esgen no Kuni. Lo entregamos y respondimos a la encuesta de clientes. Luego nos hicieron un chequeo médico rápido. Fue más completo que los que solíamos recibir, ya que tanto las estepas como los pantanos estaban clasificados como países con alto riesgo de enfermedades. Nos tomaron muestras de sangre y las analizaron. No hubo problemas. También revisaron nuestros tratamientos de campo. Tanto Iwao como yo habíamos necesitado puntos de sutura, aunque nada grave. Nos dieron el diagnóstico de infección. Una vez concluidas las formalidades, nos dirigimos a la oficina de recompensas, todos ansiosos por terminar con esto cuanto antes, para poder ver a nuestros seres queridos. El edificio anodino, casi sin ventanas, estaba cerca del palacio del Tsuchikage y me recordó las numerosas instalaciones militares espartanas que había visitado a lo largo de mi vida. Entramos y encontramos el lugar vacío, salvo por el personal. No tendríamos que hacer fila. ¡Genial! Dejé que Iwao hablara, como siempre. Incluso después de una semana larga y agotadora, era encantador. Primero, 5 recompensas de rango D, dijo, y el cajero ya estaba desconcertado por la cantidad mientras Daigo, obedientemente, comenzaba a introducir los pergaminos por el hueco de la mampara de cristal, uno a uno. Era como un banco, lo cual tenía sentido. Estarían distribuyendo una buena cantidad de dinero. 6 rangos C también, continuó Iwao una vez que todos terminaron. Ya veo, dijo el cajero, sin ver nada, pues había un revuelo a sus espaldas. Varios trabajadores habían empezado a abrir el contenido de los pergaminos para iniciar el proceso de verificación. ¿Y a quién más debería incluir en los créditos? Cualquier recompensa reclamada pasaría a nuestros archivos permanentes. Era una señal de prestigio. Cualquier superior que se inclinara a investigar vería nuestros logros. Nadie, respondió Iwao con amabilidad. Nuestros Jonin acompañantes no participaron en la recolección de estas cabezas. Tienen las suyas, por supuesto. Espero que vengan a rescatarlas pronto. Si quieren. De alguna manera, dudaba que a ninguno de los dos le importara el dinero ni la reputación. Para Biwa Sensei, al menos, sería una gota en el océano en ambos casos. Y no podía imaginar que Endo Sensei tuviera tantos gastos. Podía verlo en sus ojos. Su trabajo era su vida. Y por fin, tenemos una recompensa de rango B, declaré, entregándole mi preciado pergamino. La sala quedó en silencio. Y sí, la declaración de mi compañero sigue vigente. Vamos, chico, dijo otra voz tras el cajero.
No esperarás que creamos que 3 Genin cobraron una recompensa de rango B sin la intervención de un Jonin. Sabes que mentir sobre algo así tendrá graves consecuencias, ¿verdad? Eso es exactamente lo que espero que creas, respondí, mientras Iwao suspiraba ante mi beligerancia. Pero yo realmente quería irme a casa. Está detallado en el informe de nuestra misión. Tenemos 2 Jonin respetados como testigos. No dude en consultar con ellos o con la oficina del Tsuchikage. Él está muy al tanto. Si desea entregarnos nuestra recompensa en otra ocasión, una vez que verifique nuestra declaración, es comprensible. Ahí está. Eso fue razonable, ¿verdad? Muy bien, dijo el cajero finalmente. Recibirás la recompensa en efectivo de todas formas. Siempre pagamos a quien sorprende, sin importar si derrotó personalmente al ninja desaparecido en cuestión. Ya lo sabía, claro. Los cazarrecompensas siempre se ganaban la vida con cabezas que no se ganaban directamente. A veces las intercambiaban, a veces las robaban. Para los ninjas, ese era el juego. Además, no había forma de saber quién asestó el golpe de gracia, así que vigilar el sistema de esa manera sería un esfuerzo inútil. Regresa mañana. Si la situación es como afirmas, emitiremos el expediente y añadiremos los registros a tu expediente. Genial, dije rotundamente. Tengo otra recompensa de rango B que entregar, pero esta es diferente. No derroté a la persona en cuestión, pero me dieron la cabeza como pago por un trabajo que realicé tangencialmente relacionado con la misión. No debería figurar en mi expediente como mi propia muerte. Estoy siendo totalmente transparente para que esto no se vuelva en mi contra. Recibiré o no méritos a juicio de su departamento, y aceptaré la decisión que tomen. No nos hemos encontrado con esa situación con el nuevo sistema, dijo el cajero. Tendremos que hablar con nuestro jefe de departamento. Respecto al efectivo, ¿prefieren recibirlo por adelantado o depositarlo directamente en sus cuentas? Todos elegimos lo segundo y salimos de la oficina mucho más ricos. Yo incluso más que mis compañeros, porque no compartí el botín que Haruto me regaló. Al salir, oí voces alzadas. ¿Es ese jodido Nomo Hideo? Me reí disimuladamente, pero dejé que la puerta se cerrara antes de que nos abordaran. A los rumores les encantará. Si el personal de la oficina de la misión no hubiera chismeado, estos tipos sí lo harían. Los 3 nos separamos sin mucha fanfarria, y yo caminé por calles conocidas con una sonrisa. Fue tan bueno estar de vuelta. Me detuve en un puesto de yakitori a un lado de la carretera y me deleité con unas brochetas glaseadas con teriyaki. Probablemente no fuera justo para mis estándares del siglo XXI, pero confiaba en mi chakra para mantenerme a salvo. El sabor valió la pena. No había comido carne fresca desde que salí de Iwagakure. Estaba deseando disfrutar de otras comodidades. Baños y masajes, en ese orden. Pero primero, Nisan. Casi seguro que estaba trabajando, pero eso se veía desde el otro lado del pueblo y me entraron ganas de sentarme un rato en mi maldito sofá y darle un beso en la mejilla a Kane Obasan. Lo que probablemente se convertiría en una charla interminable, pero la verdad es que ya me había acostumbrado con el tiempo que pasé con los Hasinistas. Me dirigí a la puerta principal, pero antes de poder abrir la llave, me detuve. La insonorización de la casa era decente, pero aún se oían ruidos dentro. ¿Se había tomado Kazuhiro el día libre? Ni hablar. Probé la puerta y vi que el pomo giraba con facilidad. Estaba desbloqueada. La abrí un poco para mirar el zapatero. Faltaban los de Kazuhiro, y no pude ver que los de Akane Obasan tampoco estaban. ¿Nos estaban robando? En silencio, crucé la puerta, deteniéndome a considerar el único par de sandalias que no reconocía. Dudaba que a un intruso le importara la etiqueta, pero aún así. Los pocos amigos que tenía Kazuhiro no estarían allí sin él presente. Y ciertamente no estarían tarareando. Doblé la esquina hacia la cocina, donde empecé a oír el chisporroteo del aceite sobre la suave voz. El fragante aroma a chalotas y ajo fritos empezó a impregnar el aire. Totalmente desconcertado, me apoyé en la pared con los brazos cruzados mientras contemplaba el paisaje. Era una mujer. Una joven muy atractiva, con una larga y ondulada cabellera castaña y una piel bronceada e impecable. Me resultaba un poco familiar, pero no recordaba dónde la había visto antes. Otro detalle relevante. No llevaba pantalones. Olvídalo, tampoco llevaba ropa interior. Lo vi con mis propios ojos cuando metió la mano en un armario más alto y su camisa, la camisa de Kazuhiro, se levantó un poco. En el momento en que hice esa conexión, me obligué a dejar de disfrutar del espectáculo. ¿Qué estás haciendo? La mujer gritó tan fuerte que me tapé los oídos con las manos.
Menos mal que tuve el buen juicio de esperar a que se alejara del aceite caliente. Eso podría haber sido malo. Ima-san. Jadeó, con la mano sobre el corazón. No, estás aquí. No esperábamos, ay, Kami. Mamá, relájate, dije, sonriendo con suficiencia mientras la observaba con atención. Soltó un pequeño chillido al darse cuenta de su estado de vestido, o mejor dicho, de su falta de él. Sus manos revoloteaban nerviosas, como si no supiera qué tapar. ¿Nos conocemos? Pregunté, porque sí me parecía familiar. Reconoció mi cara y también sabía mi nombre, aunque no era el mismo que Kazuhiro. Sí, me llamo Yokoda Kiyomi, dijo sin aliento. Era enfermera y te ayudaba con tu operación dental. Ah, cierto. Ese día fue un borrón. Me había olvidado de la linda enfermera que me ayudó a superar la incomodidad, distrayéndome con conversaciones unilaterales. Si mal no recuerdo, Kazuhiro fue el protagonista de algunas de ellas. No me había dado cuenta de que seguían en contacto, y mucho menos de que él había dado el paso. Para ser sincero, no recuerdo mucho de eso, admití. Si no fuera por el chakra que agudiza mi memoria y otras funciones cerebrales, probablemente lo habría reprimido y olvidado por completo. Pero bueno, gracias por toda tu ayuda en aquel entonces. Probablemente no estaba lo suficientemente lúcido como para decirlo después de la operación. Solo hacía mi trabajo, dijo, como un robot. Fue un placer, lo siento, esta era la última forma en que quería conocerte oficialmente. Vaya, ¿esto era en serio? ¿Así que consideraste la posibilidad de estar sin pantalones en nuestra cocina? Pregunté con una sonrisa burlona, y ella soltó un tierno gemido que me gustó demasiado. Bueno, cálmate. Para. Es de tu hermano. Kami, de verdad que no puedo esperar a que este cuerpo madure lo suficiente como para poder ligar con gente. Esto fue una puta mierda. Lo siento, solo te estaba tomando el pelo, dije. La verdad es que estoy tan desconcertado como tú. Simplemente no era tan cohibida como Kiyomi. Además, no era yo quien conocía a la única familia de mi pareja casi desnuda. De hecho, conocer a la familia de mi pareja no era una experiencia que pudiera presumir de mi vida pasada. No era precisamente el tipo de chica que llevarías a casa a conocer a tus padres. No sabía que Kazuhiro salía con alguien. De hecho, ni siquiera pensé que pudiera conseguir novia. Kazuhiro-san es encantador. Se defendió al instante. Es encantador, amable y decidido. Tiene un gran sentido del humor. Bien. Primera prueba, aprobada. No digo que no sea un buen partido, le dije. Solo es un poco, mucho, torpe. Ella se rió delicadamente en su mano. Quizás al principio, admitió. No tenía ni idea de mi interés. Me dijo que no se dio cuenta de que estaba coqueteando hasta que una compañera de trabajo se lo explicó. Bueno, es un hombre, dije secamente, ganándome otra risita. Consideré la situación un minuto y luego tomé una decisión. Iba a ir a los baños. Ven a pasar el día conmigo, dije, y ella me miró sorprendida. Oh, no sé, Ima-san, balbuceó. Suena genial, pero, no seas tímida, dije con una sonrisa, mirando fijamente sus piernas. Mejor te veo el resto. Ella chilló ante el recordatorio. No, solo quería decir, que ya empecé a preparar la cena. Era apenas pasada la 1. Su comida planeada debía ser muy elaborada. Además, la situación con la ropa pintaba un panorama bastante complejo. Si llegaba a casa y encontraba a mi atractiva novia preparando la cena solo con mi camisa puesta, digamos que la comida estaría helada antes de que empezáramos a comer. ¿Cena, y luego postre, no? Pregunté con timidez. Ima-san, suplicó, con una voz que tuvo un efecto muy significativo en mí. Ella es de Kazuhiro. Ella es de Kazuhiro. Ella es de Kazuhiro. Tenía que dejar de pensar así en mi futura cuñada. Era evidente que ambas estaban considerando planes para el futuro si hubieran hablado de presentármela. Lamento decirte que esta noche probablemente no saldrá como esperabas, dije disculpándome. Podría soportar bloquear a un desconocido, pero definitivamente tendría que compensar a mi hermano. ¿Por qué no le echas arroz y lo fríes con huevo? Dije, señalando con la cabeza el wok chisporroteante. Puede llevárselo al trabajo para comer mañana, y podemos pedir comida para llevar esta noche. Sonreí. Y mañana, bueno, me esfumaré. Obviamente, la comida no era el problema. Le aterraba pasar tanto tiempo conmigo sin Kazuhiro como apoyo. Bueno, mala suerte. Kiyomi parecía genial, y definitivamente pasaba de moda.
Pero, aunque me importaría un bledo si esto era una aventura casual, tenía que asegurarme de que esta relación durara. Francamente, Kazuhiro me importaba mucho más que mi anterior hermano. Kazuhiro podría patearle el trasero a Ian hasta Neptuno con sus poderes de magia ninja, pero era mucho más sensible emocionalmente. No quería verlo herido. No vas a salir de esta. Canté con alegría, desvaneciendo todo rastro de agotamiento. Esto era mucho más importante. Pero primero, ponte unos pantalones. Tardaron un par de horas, pero Kiyomi poco a poco empezó a sentirse cómoda con mi presencia a pesar de su reticencia inicial. Probablemente podría atribuirlo a los baños. El agua caliente le sentó de maravilla a los nervios. Aprendí mucho sobre ella. A pesar de su habilidad con el ninjutsu médico, Kiyomi no era realmente una ninja. Era estrictamente una sanadora y aprendió primeros auxilios por necesidad durante la guerra a la impresionante edad de 11 años. Fue prácticamente reclutada para trabajar en el hospital de Iwagakure, donde, inesperadamente, prosperó en el ambiente acelerado y sombrío, ganándose la atención de mi antiguo médico, Tsuneo Sensei. Gracias a sus habilidades, ética de trabajo, juventud y buena salud, tuvo la oportunidad de aprender a usar chakra y, con el tiempo, ninjutsu médico, algo que dominó con facilidad. Aunque Kiyomi era humilde, demasiado humilde, en mi opinión, me dio la sensación de que era alguien muy importante. Como estábamos en público, no podíamos hablar de este tipo de cosas, pero ella fue una de las enfermeras que atendió a Kazuhiro durante y después de su cirugía. De hecho, fue una de las personas a las que llamaron aquella noche aterradora, cuando el bloqueo del chakra de Kazuhiro casi le cuesta la vida. Algo por lo que le expresé mi eterna gratitud, aunque estaba demasiado distraído como para prestarle atención a nadie más que al cirujano jefe. Eso por sí solo decía mucho de su habilidad y de la confianza que Iwagakure depositaba en ella. Genial, ¿verdad? Me gustó que fuera habilidosa y que estuviera al tanto de las inusuales necesidades de salud de Minimi-san. Si se lesionaba en el campo, se sentía bien tener a alguien como ella cerca, capaz de equilibrar la motivación extrema con el profesionalismo. Alguien capaz de hacer lo que yo no podía. El jutsu médico probablemente estaría fuera de mi alcance para siempre. Pero todo eso significaba poco si no encajaban bien. No empecé a juzgar a Kiyomi por eso hasta que se relajó y su verdadera personalidad empezó a revelarse. No podía imaginar que una médica forjada en el fuego de la guerra actuara con tanta recatada, y tenía razón. Como esperaba, fue muy directa. No habría tenido tiempo de ser otra cosa con tantos pacientes en la mesa de operaciones, incluso si no fuera ella quien operaba personalmente. Kiyomi tenía cierta picardía, que empezó a asomarse tímidamente para cuando llegamos al salón de masajes. Empecé a ver su lado que quería provocar a su novio de la forma en que entré. Apuesto a que lo habría obligado a cenar antes de dejar que se la follara, y además lo habría prolongado. Empezó a hacerme preguntas sobre mí, y aunque no pude responderlas todas, ya que eran un poco sensibles, encontramos puntos en común en nuestro interés por la teoría de los chakras y la biología. De hecho, le parecía interesante su trabajo, lo cual era una gran mejora con respecto a la mayoría de la gente de este mundo, sobre todo los médicos. Aquí la gente tendía a inclinarse mucho más por las profesiones en las que eran hábiles, incluso si les hacían sentir miserables. Eso, por supuesto, llevaba al agotamiento, y las relaciones personales cercanas se veían afectadas. Sintiéndome físicamente más suelto que antes y tentativamente contento con Kiyomi como la novia de Kazuhiro, comencé a pensar en la cena. Oye, ¿qué crees que le gustaría a Kazuhiro? Pregunté con inocencia. Tú eres quien acaba de regresar de una misión larga, señaló con tono amable. Creo que él querría lo mismo que tú. Bien jugado, amiga. Bien jugado. Si Kazuhiro estuviera aquí, diría lo mismo. Y ella se congració conmigo con el mismo gesto. Quizás todo ese tiempo con ninja se le pegó. Quizás un estofado entonces, reflexioné. Solo había retrasado mi prueba. En cuanto llegamos al restaurante, le pedí a Kazuhiro. Fue todo un reto, ya que Kazuhiro no comía estofado a menos que estuviera conmigo. No tenía pedido, y dudaba que alguna vez hubieran ido juntos, así que tuvo que basarse en lo que sabía de él para tomar una decisión. Se decidió por sukiyaki de carne, con poco picante. Bien elegido, porque Kazuhiro era un poco quisquilloso con la comida. He intentado sacárselo a golpes durante años, con poco éxito. No pensé que a Minnie-san le gustaran las espinacas, dije con neutralidad. Era mi única crítica. Oh, lo odia, asintió Kiyomi, para mi sorpresa. Pero tiene deficiencia de hierro, así que le estoy dando verduras de hoja verde. Vivirá.
Cuidado, Kiyomi, dije con una leve sonrisa. Me estás empezando a caer bien. Pregunta por ahí. No es la mejor situación. Ya he recibido mucha atención positiva e incómoda. Una vez, le metí la mano en el pecho a alguien y me acosó durante un mes. Me llamó su ángel. La administración tuvo que intervenir para que pudiera hacer mi trabajo. Tarareé. Era horrible, pero supuse que eso era inevitable en una enfermera atractiva. La gratitud y la lujuria eran una combinación desafortunada. ¿Quieres que mate a ese tipo por ti? Pregunté, y creo que no supo si bromeaba o no. Para ser justos, yo tampoco. No creo que sea necesario. Sería contraproducente para mi trabajo. Además, ya no paso tiempo en el hospital. Mis pacientes son mucho más profesionales hoy en día. Me reí entre dientes, acepté nuestras órdenes y me fui a casa. Según la propia mujer, Kiyomi había insistido en que Kazuhiro llegaría no más tarde de las 6, así que podría llegar antes que nosotros. Tadaima. Grité al ver sus zapatos junto a la puerta. Imouto. Dijo, poniéndose de pie de golpe. Podía ver a Kiyomi justo detrás de mí, así que le resultó fácil llegar a la conclusión correcta. Creo que estaba casi tan nervioso como su novia, a juzgar por cómo nos miraba a ambos. No sabía que habías regresado. Llegamos esta tarde, le dije, sonriendo mientras me acercaba para rodearlo con mis brazos. Estaba harta de ser tan bajita. Me sorprendió mucho llegar a casa y encontrar a una chica guapa en nuestra cocina. Miré por encima del hombro y le guiñé un ojo a su novia, que estaba colorada. Omitiría lo de semidesnudo para que fuera una sorpresa mañana. No estaba segura de si alguna vez se animaría a contarle ese pequeño detalle sobre nuestro primer encuentro. Iba a presentarlos, dijo tímidamente. A través del abrazo, pude sentir el latido de su corazón. Muy pronto, de verdad. Sí, claro, dije, dándome cuenta de que mi expresión probablemente no calmaba su ansiedad. Al verla, mis compañeros supieron que debían salir corriendo para no verse atrapados por la inminente explosión. Parece que eres un tipo afortunado, Nii-san, dije, poniéndome de puntillas para susurrarle al oído. Lo apruebo. Creo que eso lo tranquilizó. Fui a la cocina a buscar platos y palillos, y oí susurros entre ellos. Kazuhiro probablemente quería asegurarme de que no la había asustado. Ojalá hubiera disfrutado de la salida tanto como yo. La cena fue encantadora, dominada principalmente por la conversación entre Kiyomi y yo. Ahora que no estábamos en público, algunos temas se volvieron más seguros, como la cirugía de Kazuhiro. Mi hermano parecía dividido entre la alegría de que nos lleváramos bien y el temor de que pudiéramos conspirar contra él. Ese temor estaba bien fundado. Si lo fastidiaba de alguna manera, tendría que lidiar con dos mujeres enfadadas. ¿Imouto? Preguntó en voz baja mientras lavábamos los platos. Ambos nos negamos rotundamente a que Kiyomi hiciera nada, así que estaba en la sala, fuera del alcance del oído. Sí, Nii-san. Quería hablar sobre, sé que esto es un gran cambio para nosotros. Quería asegurarte que esto no, Te quiero, Imouto. Esta nueva dinámica familiar no cambiará eso. Bueno, una pausa, dije, interrumpiendo sus pensamientos. Aprecio que quieras decirme eso, pero no es necesario. Sé que tener novia no te quitará el amor que me tienes. No me preocupa. Puede que no tenga tanto tiempo libre para pasar contigo, murmuró. Entonces te molestaré en el trabajo, cuando esté en la aldea. Actúas como si no estuviera tan ocupado como tú. La verdad es que me alegra mucho que tengas a alguien que te haga compañía cuando estoy de misión. Estaba un poco preocupado por ti, Nii-san. Estoy orgulloso de lo que has convertido en la división del cielo, pero te ha consumido la vida. Eso no es sano. Es bueno que tengas a alguien que te controle. Me envolvió la cintura con una mano mojada, llena de jabón y todo, y me atrajo hacia él. Te amo. Siempre eres tan madura y comprensiva. Eso se debe a la experiencia acumulada de 45 años. He reflexionado bastante sobre la edad que considero, y dudo si esta vida cuenta en el panorama general. No es necesariamente un progreso, estoy rehaciendo mi infancia. A pesar de los recuerdos que conservo, mi cerebro no estaba desarrollado, y esa distinción se reflejó claramente en algunas de las decisiones que tomé en aquel entonces. De hecho, mi estado mental retrocedió en esos años, en lugar de mejorar. Bueno, da igual. Este era un debate para filósofos, y yo, desde luego, no era uno de ellos. Mi sonrisa regresó. Y si alguna vez necesitas un rato a solas, házmelo saber, bromeé. Kami sabe que tengo bastante con lo que distraerme. Esta también es tu casa, objetó, sonrojándose.
Tienes tanto derecho a ella como yo. Puedo quedarme en casa de Akane Obasan. Prefiero eso a las cicatrices mentales. No creo que me guste el voyerismo, y mucho menos contigo como sujeto. Hizo un ruido de protesta y me reí. Era tan precioso. Para que lo sepas, espero la misma consideración en un par de años. Giró la cabeza tan rápido que pensé que se había roto el cuello. Imouto, no bromees así. Suplicó, y yo arqueé una ceja. ¿Cuál es el chiste? Tuvo suerte de que le avisara con antelación. Podría haberse enterado de una forma mucho peor, cuando menos lo esperaba. ¿Qué? Tienes 11 años. Dijo horrorizado. Casi 12, pero esa semántica realmente no me ayudó en este caso. De ahí esos 2 años. No seré un niño para siempre, Miri-san. Tengo necesidades como cualquier otra persona, y tendrás que aceptarlo. Estabas elogiando mi madurez. Este es el precio a pagar. Ima y Kasaiki, si vuelvo a casa y te veo con un chico, lo destriparé lentamente, prometió. Nadie encontrará jamás el cuerpo. Lo dejaré en un pico cualquiera del Sekitsui para que los buitres se den un festín. Qué dramático. No pude evitar reírme. Bueno, puedes estar tranquila en ese aspecto. Nunca me pillarás con un chico. Mis gustos son otros. Lo observé de reojo, odiando que mi corazón se acelerara. Era una tontería. No me avergonzaba ni un poquito de mi sexualidad, pero la opinión general de las naciones elementales al respecto era, ocúltalo y nadie armará un escándalo. Si no lo ocultaste lo suficientemente bien, los resultados pueden variar. Oh. Sonaba algo incómodo, pero tuve la sensación de que se debía a la conversación en sí más que al tema específico. Bueno, bien. Di un bufido, incluso cuando la sensación en mi pecho se disipó. No sé si debería sentirme aliviado, satisfecho con esa respuesta, u ofendido. El sexo sigue siendo sexo, sin importar con quién sea. Es tan significativo, o insignificante, como probablemente lo será en mi caso, si es con otra mujer. Por favor, deja de hablar, de verdad que no quiero pensar en esto, suplicó. Solo quería decir que me alivia no tener que preocuparme por tu embarazo. Supongo que eso era justo. Sería raro si lo hicieras. Pero más vale que te hagas a la idea con el tiempo. Lo último que necesito es que me pilles y te pongas histérica cuando estoy en plena suerte. Los platos están listos. Anunció con una voz extrañamente aguda y entrecortada mientras huía de mi risa desgarradora. Terminé de secar los platos y lo seguí de vuelta a la sala, donde Kiyomi escuchaba con desconcierto la diatriba de Kazuhiro. No pude evitar sonreír al verlo. Era tan tierno que hubiera encontrado a alguien con quien ser vulnerable. Eso, más que cualquier otra cosa que presencié esa noche, consolidó mi simpatía por Yokoda Kiyomi. No quiero hablar de sexo con mi hermanita, se quejó en su cuello mientras ella le acariciaba la mejilla consoladoramente. Lamento decirlo, mi amor, pero tú misma invitaste el tema. No creíste que podías mencionar mi embarazo sin tener que responder preguntas incómodas, ¿verdad? Kazuhiro se quedó paralizado. Yo me quedé paralizado. Nadie se movió. Yo, todavía no he llegado a esa parte, dijo en voz muy baja. La mano de Kiyomi se detuvo a mitad de su caricia en el cabello. Ah. Ups. En un centro médico oculto en las profundidades de la montaña, Tsuchibokori no Biwa se sentó. Sintió una presencia familiar fuera de su puerta y, efectivamente, pronto recibió un breve golpe. Pase, gritó con brusquedad, apenas resistiendo el impulso de acunarse el costado ante el movimiento. La puerta se abrió de golpe y entró Noki, el Sandaime Tsuchikage. El padre de Biwa. En ese orden. Ninguno de los dos dijo palabra mientras el hombre bajito se sentaba en una silla de visitas en la esquina. Solo cuando estuvo cómodo, el anciano echó una mirada evaluadora a su espantosa herida, que parecía aún más impactante bajo la intensa luz de la lámpara del techo. Sabía lo que el Tsuchikage veía. A Biwa le habían arrancado un trozo del costado, casi hasta el hueso. Una parte considerable de la piel alrededor de la herida también había sido arrancada después, mientras el chakra raitón de su enemigo quemaba su ropa hasta la epidermis. Biwa había recibido el mejor tratamiento que Iwagakure podía ofrecerle, pero aún llevaría esta cicatriz por el resto de su vida. No comprometería mi capacidad de combate. Fue lo primero que dijo para romper el silencio, porque imaginó que era la principal preocupación del Tsuchikage. Lo sé, respondió el hombre con voz grave. No pensé que te volvería a ver así. Donde un niño podía oír dolor en la voz de sus padres, Biwa solo oyó decepción. No he peleado con nadie tan poderoso desde dijo, enmascarando la actitud defensiva en su tono.
Ya lo entendí, respondió el Tsuchikage con neutralidad. No sé si es un golpe de suerte o de desgracia que tu adversario fuera un ninja desaparecido. ¿Crees que venderá nuestros secretos a nuestros enemigos? No el de Iwagakure. Nuestro. Los de Noki y Biwa. Si lo hiciera, también estaría vendiendo sus propios secretos, se quejó Biwa. ¿Pero por el precio justo? ¿Quién sabe? El Tsuchikage tarareó, la insatisfacción coloreando su tono. Ojalá esté demasiado ocupado como para acercarse a alguien interesado, dijo. Y si se acerca a alguien, ojalá se sienta demasiado atraído por su botín como para escucharlo. Muzan ya figura en nuestros libros de bingo por la atractiva suma de 1,5 millones de ri. Una suma desorbitada. Más alta que cualquier recompensa inicial que Iwagakure haya otorgado desde el mismísimo Nidaime Mizukage. Sin duda, fue un tema candente a nivel internacional, y qué demonios, incluso a nivel nacional. Todos se preguntaban qué había hecho este ninja desaparecido, tan desconocido, para enfadar tanto a Iwagakure. He estado buscando a este, Muzan. Mis espías no han descubierto absolutamente nada. El hombre es un fantasma. En retrospectiva, probablemente podamos atribuirle una gran cantidad de colecciones de recompensas. Pero más allá de eso, las naciones elementales nunca han perdido la pista de un ninja tan poderoso hasta este punto. Imágenes de la pelea pasaron por la mente de Biwa. Cada jutsu que usó, cada palabra pronunciada. Ya había escrito un informe perfecto, que el Tsuchikage había leído, pero no lograba plasmar el tono por escrito. Algo que dijo al principio del intercambio, señaló Biwa. Posiblemente fue la única declaración que me pareció totalmente genuina. Le pregunté si era nuevo en el negocio. Me respondió que era mayor de lo que creía. ¿Hasta dónde llegaste históricamente? 60 años, respondió Noki. Pero no por negligencia. Los registros de individuos específicos no eran exhaustivos en aquel entonces. En cambio, intenté encontrar registros de ese Kinjutsu, fuera lo que fuese. La única historia que coincidía mínimamente era la de Taki. ¿Taki? Repitió Biwa. ¿Cómo inventó Taki un Kinjutsu de ese calibre? No salió nada de Taki. Era tan inofensivo como cualquier aldea oculta. Probablemente por eso eran la única nación menor con una bestia con cola. No eran precisamente vanguardistas en cuanto a jutsus. La referencia que encontré no mencionaba la asimilación de órganos, respondió el Tsuchikage. Solo los hilos que viste, junto con el alcance y la resistencia física que ofrecían. Además, el trabajo de chakra tenía muy poco que ver. El Kinjutsu en sí implicaba desmembrar el cadáver de un Ikai. Su carne filiforme se cosía en shinobi elegidos para portar sus habilidades. Pero sus hazañas palidecían en comparación con lo que presenciaste. Y el último usuario fue registrado solo una década después de la creación del sistema de la aldea oculta. Ikai, murmuró Biwa. Odio a los Ikai. Prefiero una bestia con cola cualquier día. Algunos llamaban a los Biju Ikai, pero para quienes los conocían existía una gran diferencia. Los Ikai no poseían la enorme capacidad destructiva de las bestias con cola, pero eran mucho más difíciles de controlar. Muchos de ellos no podían ser asesinados, solo adormecidos, y no se habían descubierto nuevos métodos para combatirlos en la actualidad. Si existía alguna debilidad, su conocimiento se transmitía desde tiempos antiguos. No todos los Ikai eran poderosos. Algunos eran simples molestias. Pero los mortales que existían eran una pesadilla. Estos siempre eran encarcelados por órdenes enteras de monjes, o a veces por clanes shinobi, que actuaban como sus guardianes. Juraban dedicarse exclusivamente a la tarea de por vida. Mi opinión sobre los fundadores de Taki ha caído aún más si realmente decidieron hacer algo tan estúpido. La práctica se originó mucho antes de la fundación de la aldea, reveló el Tsuchikage. Este Ikai en particular, cuyo nombre no he podido encontrar, estaba bajo la vigilancia de los Arakawa, quienes, sí, fueron uno de los clanes fundadores de Takigakure. Supuestamente, el Ikai estaba oculto bajo la cascada que da nombre a la aldea. Pero su cadáver no se regeneró. Consumieron cada parte de su cuerpo, hasta que solo quedó la cabeza. Esa cabeza fue robada por un shinobi insatisfecho, que abandonó la aldea y la enterró. El Kinjutsu se perdió, lo cual creo que es cierto, ya que no hemos visto a nadie que lo haya usado desde entonces. Hasta ahora, dijo Biwa, y el Tsuchikage dejó escapar un pequeño bufido. Como dije, solo comparten similitudes abstractas. La capacidad de extender y coser extremidades perdidas. Mayor durabilidad. Las modificaciones ni siquiera se aplicaron a todo el cuerpo, solo a las partes que decidieron robar de los Ikai.
temibles contra antiguos shinobi sin linaje, en la era de los clanes guerreros. En la actualidad, es solo un truco. Los shinobi de la era actual eran mucho más fuertes que los de la era de los clanes guerreros. Contaban con más recursos que sus ancestros. Podían aprender de una gran variedad de maestros experimentados, no solo de los ancianos de su propio clan. Tenían la oportunidad de aprender jutsus a los que de otro modo no habrían tenido acceso. Esta fue una de las razones por las que aún existía un intenso debate sobre si la decisión de formar aldeas ocultas realmente redujo el número de muertes. Los combates que se produjeron causaron mucha más destrucción. Eso es lo que lograron al unir pequeñas partes del Ikai a sí mismos, dijo Biwa. ¿Pero qué pasaría si le ataran la cabeza entera? Los Ikai no eran como los humanos. Sus cuerpos no eran de carne y hueso, estaban hechos de ideas, emociones. El poder mismo, ligado a un chakra extraño que desafiaba la comprensión. El simbolismo era una parte importante de su existencia, algo que se reflejaba en los extraños métodos que usaban para apaciguarlos. Si alguien tomaba la cabeza de un Ikai para sí mismo, Biwa no estaba seguro de qué significaba eso simbólicamente, pero no podía ser nada bueno. El Tsuchikage suspiró. Si eso te tranquiliza, investigaré el asunto más a fondo, dijo levantándose de su asiento. Hay otra cosa que me gustaría hablarle, Tsuchikage-sama, dijo Biwa antes de que el hombre pudiera irse. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería eso? Biwa deseó poder hacerlo en una posición mucho menos boca abajo. Esta conversación debería tener lugar en la oficina del Tsuchikage, no en la enfermería del Ogro Rojo. Me gustaría nominar a Ishida Iwao, Hirose Daigo e Imai Kasaiki para el ascenso a Chunin. Están más que listos, como lo demuestra su victoria sobre Nomo Hideo. Ya no necesitan mis instrucciones. El Tsuchikage hizo una pausa y se giró lentamente para mirar a Biwa por completo. Ya no necesitan tus instrucciones, repitió. Un sentimiento no muy agradable comenzó a formarse en las entrañas de Biwa, pero aún así respondió. Hola. No quitaré mientras pensaba, con un brillo malvado en sus ojos. Me inclino a estar de acuerdo. Poseen la habilidad, la inteligencia y el empuje necesarios para convertirse en Chunin. En cuanto a las formalidades, ya han cumplido con los requisitos de la misión para el ascenso. Y han conseguido la nominación voluntaria y espontánea de uno de los Jonin de Iwagakure, tú mismo. Claro que necesitamos recomendaciones de otros 2 Jonin, pero estoy seguro de que podrías encontrarlas fácilmente. Endo Ayumu es un candidato claro. Quizás, debido a la relación laboral informal entre un miembro de tu equipo y el suyo, Oefudoki estaría dispuesto a proporcionar el otro. No le sorprendió que el Tsuchikage supiera del intercambio de conocimientos entre Imai y la Kunoichi de Oe. Francamente, eso no importaba. El hombre haría cualquier cosa que Biwa le pidiera, simplemente por su estatus. Probablemente podría conseguir una recomendación de cualquier Jonin de la lista, incluso de aquellos que ni siquiera conocían a su equipo. Cualquier cosa para congraciarse con el príncipe de Iwa. Entonces, ¿aprobarás su ascenso una vez que reúna las recomendaciones necesarias? Preguntó Biwa. El Tsuchikage fingió pensarlo un buen rato. Seré muy claro, dijo con voz severa. No consideraré su nominación. Su genin no será ascendido y permanecerá bajo su cuidado por el futuro previsible. La brusquedad y la fuerza de la reprimenda lo dejaron sin aliento. Lo tomó tan desprevenido que sintió la necesidad de contraer el hombro, tirando de un cable para desplazar el sensor en su pecho y que el monitor de frecuencia cardíaca no detectara ninguna señal de la descarga. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó. El tono del Tsuchikage le recordó recuerdos vergonzosos del pasado. Sintió un hormigueo en la nuca y la cara empezó a arder. Se merecen el rango, tú mismo lo dijiste. No se trata de ellos, dijo el Tsuchikage con severidad. Se trata de ti. Llevo muchísimos años solicitándote que aceptes estudiantes. Siempre me lo negaste, hasta que sentí la necesidad de ponerme firme. Por respeto y amabilidad, acepté tu trato, concediéndote varios años a partir de la fecha del acuerdo para posponer tu nuevo rol como sensei y permanecer en la lista activa de Jonin. Ese tiempo se acabó, y te asignaron un equipo. Esos eran los términos de nuestro trato. Ahora, después de apenas un año bajo tu tutela, ¿quieres eludir tu responsabilidad, lavándote las manos a la primera oportunidad que tengas? Se burló, y Biwa necesitó todo su autocontrol para evitar que sus manos temblaran de ira y vergüenza. Este era el único hombre capaz de provocarle semejante reacción, y aún no había terminado. ¿Son de nivel Chunin? Ni hablar. Podría asignar ese equipo a cualquier Jonin y alcanzaría ese nivel en tan poco tiempo.
No necesito más Chunin, necesito leyendas. Esa era mi expectativa, y eso es lo que me entregarás. Solo entonces habrás cumplido con tu deber. Biwa nunca pudo ocultarle nada a Noki. Ningún entrenamiento ninja le bastó, y eso solo empeoró las cosas. Supongo que puedo retractarme de mi declaración anterior, dijo con un suspiro de desdén ante la reacción de Biwa. Hay una circunstancia en la que permitiré el ascenso inmediato de su equipo. Como si Noki no fuera un hombre comprometido. Dije que quería leyendas, y supongo que no me importan sus identidades exactas. Si lo deseas, puedes elegir un nuevo equipo Genin de la siguiente generación. Serán tu nuevo equipo y los entrenarás hasta que cumplan mis expectativas. Retrasará tu progreso, pero si prefieres, su voz se apagó, expectante. La oferta, como Biwa esperaba, no era nada buena, pero aún así la pensó un minuto. A regañadientes, le había cogido cariño a Iwao y, en menor medida, a Daigo, pero aún podía mantener una relación relativamente cordial con ellos tras el ascenso. Y la oportunidad de desentenderse de Ima y Kasaiki, una parte de él estaba tentada a aprovecharla. Era molesta, impetuosa, conflictiva, arrogante e irrespetuosa. Socavaba su autoridad, y probablemente nunca la perdonaría por sus acciones en Sgen no Kuni. Ella también le salvó la vida. Habría muerto de no ser por su técnica brillante y temeraria, de la que se había burlado en su cara en muchas ocasiones. Su cerebro funcionaba de forma diferente, pero no siempre detestaba cómo se manifestaba. Su sentido del humor no siempre era irritante. Y la euforía en su rostro cuando descubría algo sobre el chakra, la creatividad con la que aplicaba sus enseñanzas, era entrañable, en cierto modo. Imai también era leal. Incluso en Sgen, actuó según lo que creía que era mejor para Iwa, aunque los detalles y la forma en que lo hizo ofendieron la sensibilidad de Biwa. Dar un paso atrás para analizarlo con objetividad, era algo que respetaba profundamente. La insubordinación era un problema, pero no sería insubordinación si tuviera la autoridad para tomar sus propias decisiones. Lo cual, Biwa tuvo que aceptar, obtendría en cuestión de tiempo. El ascenso de Imai a la fama era inevitable. Él lo sabía, sus otros senseis a tiempo parcial lo sabían. Demonios, el Tsuchikage también. Por eso se había ofrecido a compartir los secretos del pergamino de vendaje del señor Mu sin que nadie se lo pidiera cuando Biwa mencionó de pasada que no tenía un regalo para su cumpleaños. Luego estaba el asunto de sus reemplazos. No solo se retrasaría un año, sino que era casi seguro que no tendrían tanto potencial como su equipo actual, aunque sin duda podría elegir entre los mejores. Pero era el diablo que conocía mejor que la alternativa. No, eso realmente no tuvo mucho que ver. Me los quedaré, dijo con brusquedad. Maldito sea el viejo y su psicología. Biwa ya no era un niño. Últimamente, se daba cuenta de al menos el 85% de las tácticas de manipulación de su padre. Eso no significaba que no siguieran siendo eficaces, claro. Simplemente significaba que entendía por qué eran tan eficaces. A continuación, probablemente haría alguna concesión que maximizaría el impacto de la epifanía a la que condujo a Biwa. Bien. Me doy cuenta de que la tensión aumentó un poco hacia el final de su misión. Les daré un tiempo de separación para que se calmen las cosas. Lo llamé. Esta mañana me llegó una solicitud interesante. A raíz de esta conversación, creo que daré mi aprobación. Tendrás un mes de descanso como sensei, y una vez finalizado, el entrenamiento de tu equipo se reanudará por las mañanas, 5 días a la semana, si el programa de la misión lo permite. Estos se realizarán de forma independiente, lo que te permitirá realizar tareas propias de alguien de tu calibre. Esto era algo que Biwa ya había estado esperando, pero no tan pronto. Alguien se estaba impacientando. Así que ya hizo su movimiento, murmuró. Más bien, cuestión de tiempo. Creo que les vendrá bien, dijo Noki. Les falta experiencia trabajando con grupos grandes, lo que perjudicará su eficacia cuando la tensión se desborde y se declare la guerra. Además, considerando quienes forman parte de tu equipo, era solo cuestión de tiempo. Le dio la espalda una vez más, y esta vez Biwa no tenía motivos, y especialmente ningún deseo, de detenerlo. Concéntrate en tu recuperación. Te enviaré cualquier mensaje interesante que encuentre. Luego se fue. Fin del capítulo.